Bueno, vamos a hablar ahora con Álvaro Ciccarelli, que es analista político y cultural. Actualmente es asesor de la diputada provincial Amalia Granata, entre otras cuestiones. Álvaro, Walter Schmidt te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Walter. Un gusto estar hablando contigo. Igualmente. ¿Por qué? Primera duda, ¿por qué no sé si todas las redes, pero por lo menos en Twitter te presentás como factor provocador? Como agente provocador, Agente provocador, sí, sí. sí, sí. En realidad el término está en francés, l'agent provocateur. Sí. Porque realmente creo que en una sociedad donde rige el pensamiento único y rige lo políticamente correcto, no serlo te transforma automáticamente en un provocador, en un agente disruptivo. Y Ujú. últimamente, por lo que veo, mis declaraciones tratan siempre de manejarse dentro del marco del respeto, pero desde la transparencia y la sinceridad, bueno, genera eso, ¿no? Genera muchas pasiones encontradas, y justamente en el día de ayer generó varias también, producto del Ujú. fallecimiento de Diego Armando Maradona. Así que un Claro. poco va por ese lado. Ahora, ese rol, digamos, ¿te sentís cómodo o, digamos, preferirías otro? Creo que es, no sé si es un rol, no es un oficio, digamos, Claro. desde que tengo uso de razón, creo que desde que era chico siempre provocaba Ah, mirá cosas vos. en aquellos con los cuales dialogaba, sean adultos o sean pares. No sé, es algo tan personal que no Mm, puedo marcar un momento en el cual sí, obviamente, en lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y con mis opiniones políticamente incorrectas, se lo debo muchísimo a mis tres grandes formadores, que fueron Juan José Sebrelli, Carlos Escudé y Rubén Zurrilla, cada uno desde su ámbito, la sociología, la política internacional y la ujú, filosofía, me han marcado eso, ¿no? Nunca creerme, hablando en criollo, ¿no? Nunca creerme que me las sé todas, nunca creer que aquello que defiendo es la verdad absoluta, y nunca creer que sé todo, sino que hay que estar en ujú. una permanente búsqueda de conocimiento, de autorreflexión, y repito, en un momento en donde estamos rodeados ¿no? de fake news, de opiniones ya premasticadas y, Sí. y de pasiones tan polarizadas, bueno, quizás mi forma de opinar y lo que opino, repito, genera todas estos golpes de efecto, no sé, digo, yo lo veo tan natural en mí que me cuesta quizás Claro. explicar de dónde surge, pero tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con mi formación eh, luego ya más de adulto, y también por todo el trabajo que he llevado en la función pública y en los medios de comunicación. Ujú. ¿Te referenciás políticamente con alguien o con algún espacio, más allá de que de ser asesor de Granata, pero más allá de eso, ¿te referenciás con algún político en particular, un espacio? A ver, Amalia es parte de una sucesión casualmente o causalmente de mujeres políticas muy importantes con las que he colaborado en cuestiones técnicas, ¿no? Fui asesor de política exterior de la diputada Elisa Carrió, fui director Mm, general de Asuntos Internacionales de la Vicepresidencia de la Nación con Gabriela Michetti, y hoy soy jefe de asesores de Amalia en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Eh, digamos, hay ahí una línea, ¿no? Siempre me he sentido identificado con la mm, defensa de ciertos valores, ¿no? Como la república, la justicia, la libertad, mm, la propiedad privada. Lo que pasa es que en un país que tiene destruido su sistema de partidos políticos y que hoy votamos personas y no ideas, eh, ujú. es muy difícil decir con qué me identifico, porque a veces me identifico con personas y sus ideas, otras veces me Claro. identifico con ideas que no tienen personas que las representen, y lo que sí hoy es muy difícil sentirme representado por un partido, porque Mm, no, siento que no existe. Yo tengo casi 40 años, no existen los partidos políticos que yo conocí. ujú, El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, ¿no? O algunas terceras fuerzas que eran un poco el sistema político con el que convivíamos en democracia. Hoy está todo absolutamente atomizado, fragmentado. ¿Quién puede definir hoy qué es el peronismo, no? ¿Quién lo puede claro. definir? ¿Es el cristianismo, es el albertismo, son los gobernadores, son los intendentes, son los movimientos sociales? ¿Es todo eso junto? ¿Es nada? Mm, Es muy difícil. El radicalismo lo mismo, es el radicalismo que estuvo en Cambiemos, es el que estuvo en contra de Cambiemos, es el alfonsinismo. mm, Es muy complejo. Pero repito, yo si me tengo que definir políticamente, soy un liberal clásico,
un ferviente defensor de los valores republicanos, y si tuviera que ubicarme en el cuadrante de Nolan, que ubica a los individuos por izquierda o por derecha, claramente soy alguien que se identifica con la centro-derecha, hoy. Claro. Sí, porque, como vos decís, ya los partidos como existían hace 30 años, 40 años, no existe con las plataformas y con la identificación en función de lo que iban a hacer en caso de llegar al gobierno. También, digamos, el escenario político prácticamente se divide en dos, ¿no? En función de, por así definirlo, de un lado Cristina Kirchner con Alberto Fernández y otros socios más, y del otro lado Mauricio Macri con Horacio Larreta, Elisa Riot, etcétera. No hay, digamos, esas plataformas, no hay esas ideas, pero sí está prácticamente divididos el escenario. ¿Eso cómo lo observas? Sí, claro, la famosa grieta, que es estar Uh-huh. es ser parte de un polo pro o un polo anti, según desde uno Exacto. donde lo mire, ¿no? O sea, mucha Uh-huh. gente apoya al kirchnerismo, al cristinismo, más por su desprecio y rechazo a la figura de Mauricio Macri, y muchísima gente apoya o acompaña electoralmente a, digamos, Juntos por el Cambio o a la oposición por su desprecio y rechazo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Pero también Uh-huh. lo sabemos muchos que somos opositores, pero también por una cuestión de éticas, de valores y de ideología. O sea, no es solamente el rechazo a la figura de la actual vicepresidenta o de su gobierno, sus gobiernos o de sus otros dirigentes, sino que efectivamente el modelo de país que ella representa es antitético con el que yo defiendo. En mi Uh-huh. caso estoy hablando, pero entiendo a aquellos Uh-huh. que votan más por anti que por estar convencidos. Esto también es parte de la crisis del sistema político argentino, Uh-huh. que la gente Uh-huh. vote a favor o en contra de algo más por las personas y las circunstancias que por una cuestión más profunda de ideas y de propuestas. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿tenés ganas de ser candidato a, no sé, a legislador o incursionar más en política a través de un cargo? Mira, yo formalmente todavía no lo soy porque no están definidas las precandidaturas, ni nada, pero sí, digamos, eh, he tomado la decisión de ser precandidato a diputado el año que viene, pero lo voy a hacer en el orden y lugar. Cuando digo orden, digo será diputado nacional o diputado provincial por la Mm. provincia de Buenos Aires, o también cabe la posibilidad de que pueda ser legislador porteño, porque vivo hace 15 años en la ciudad de Buenos Aires, pero por sobre Uh-huh. todas las cosas quiero ser candidato de un proyecto político republicano que tenga dos metas. En el 2021, quitarle definitivamente el quórum automático al oficialismo en todos los órdenes, nacional, Mm. provincial y municipal, y por otro lado, construir la plataforma que haga que las fuerzas republicanas y democráticas del país retomen el gobierno en el 2023. Quiero decir, mi candidatura, más allá de mis intereses personales y de mi vocación por lo público, primero se sujeta a esa estrategia. Yo quiero Uh-huh. colaborar a ese doble éxito en el 2021 y 2023. Obviamente Y no es una tarea sí. sencilla, ¿no? Ujú. No, porque te iba a preguntar, ¿hay un proyecto de alguien en ese sentido, digamos? Hay muchos, en la oposición por lo menos hay muchos proyectos. Juntos por el Cambio, que se la daba por destruido o implosionado después de la salida del gobierno de Mauricio Macri, aún no, y con todo lo que hemos Ujú. pasado, sigue unido, sigue trabajando en conjunto, es una coalición parlamentaria que trabaja bastante bien dentro de las circunstancias. Por supuesto hay posiciones políticas que yo no acompaño, pero es lógico, estamos en democracia y esto es lógico que Ujú. así sea. Por el otro lado hay un surgimiento de los movimientos liberales y de la centroderecha a través de la figura de José Luis Espert, de Javier Milei, del Partido Unidos, que está Agustín Echevarne, Manuel Adorni, ¿no? y otros tantos. También Ujú. la reconfiguración del antiguo Partido Recrear con Ricardo López Murphy, y yo sí Sí. creo que lo que se tiene que Mm. construir es un gran polo republicano que tiene que ser la suma de todo lo que Macri hizo bien y muy bien durante 4 años, más todos aquellos que vengan a hacer bien y muy bien, todo aquello que Macri hizo mal y muy mal, en especial la política Mm. económica. Digamos, la Ese, suma de ese, Juntos ese por el polo Cambio y te la centro-derecha. atrae, perdón, Álvaro, Sí. justo estabas terminando la idea. No, te interrumpí yo, disculpa. Ese polo, digamos, ¿te atrae
más allá de si termina conformándose, porque todavía está en veremos, ¿no? El de Esper, Milei, López Murphy. A ver, me atraería más si se conforma primero ese espacio de Claro. centro-derecha. Si ellos pudieran sentarse y conformar un único espacio de centro-derecha que sea la suma de todas esas figuras que son, además de grandes profesionales, excelentes personas, que casi todos los conozco y los conozco en términos personales, Uh-huh. me gustaría mucho también quizás formar parte. Por ahora no veo esa unidad. Veo a Mm. José Luis y a Javier por un lado, a Unidos y a López Murphy por el otro. Veo al Partido Unidos y a López Murphy con más vocación de diálogo y de construcción política Mm. con Cambiemos que Esper y Javier Milei, pero como bien dices tú, me parece que lo primero es la centroderecha se tiene que constituir, luego de que se constituya, enfrente tiene que ir a negociar ese acuerdo republicano con Cambiemos, que no nos olvidemos, Uh-huh. representa institucionalmente al 42% del electorado argentino y en todas las encuestas, todas, la de propios extraños, figura con un piso no menor del 30-35%, que es muchísimo. Uh-huh. Claro, Y no se puede soslayar eso. Así que, claro. sí, yo Uh-huh. quiero ser, te diría más, me gustaría ser una bisagra entre ambos Uh-huh. espacios. Uh-huh. Personalmente, bueno, con López Murphy, a quien conozco, digamos, uno sabe de sus códigos, igual que Esper. Me hizo un poco de ruido un acto de Javier Milei hace poco, hace 1 o 2 meses, calculo yo, en Palermo, gritando zurdos hijos de puta. Ujú. Me hizo un poco de ruido en función de que ese no es el perfil de López Murphy ni de Esper, digamos, en cuanto a cierto respeto por el otro, más allá de que vos puedas tener tus peores críticas hacia un sector u otro, ¿no? Pero me pareció que si uno no quiere incursionar, como en el caso de Javier Milei, quiere en la política, nuevo, digamos, porque es un personaje mediático que después va a tener que ir evolucionando, no es un buen comienzo. Yo, y creo que también eso me hace un agente provocador, yo soy más de fijarme en el fondo que en la forma de las cosas, y más en un país implosionado como el nuestro, ¿no? Donde por un lado podemos tener dirigentes de todo tipo, políticos, empresariales, culturales, que son todos muy correctos, muy bien, muy acicalados, muy, ¿no? Perfectos a la vista y después terminan siendo pésimos gestores o incluso hasta incurrir en actos de corrupción, digo, ¿no? Parece que esos ídolos de Barros uno los mira con admiración por su talante, por su forma de hablar, por su forma de... y de repente detrás hay un monstruo. Por lo cual yo ya dejé un poco de lado preocuparme tanto por las apariencias y me preocupo más por el fondo. Hay una cosa que destaco de Javier que es su autenticidad. Y en eso creo que formamos parte de una generación de referentes emergentes que no le queremos decir a la gente lo que quiere escuchar. Le queremos decir a la gente lo que nosotros, luego de reflexionar, estudiar, comprobar con los datos aquello que es correcto decir a la gente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo Entonces, eso sí, por un lado. Y después entiendo, lo de entiendo el usar fondo, un sí. insulto, sí, después te decía esto primero porque me parece que no es solamente Javier. Somos muchos los que hemos dejado de preocuparnos por decir a la gente lo que quiere escuchar, sino de lo que creemos que la gente tiene que escuchar y lo que hay que hacerle llegar a la gente, que son visiones distintas de las que Sí, viene escuchando totalmente. y que muchas veces es endulzarle al oído. La gente está harta, la gente está podrida que le doren la píldora, que la enrosquen la bicha, como decimos en el Bueno, pero barrio. Está también, pero harta. también te podría decir que está harta de los insultos y la pelea y la degradación y la falta de respeto al otro. Entonces, me parece a mí Bueno, que, así sí, como vos tenés sí, razón, que decís que hay políticos que hablan bien, pero son corruptos, digamos, hay políticos que hablan, qué sé yo, no sé, te pongo Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos podés sí. decir que es corrupto e insulta a los opositores? Me parece que no. No, no, Entonces, no, por claramente eso no. tiene, digamos, la aceptación que tiene. Yo, digamos, sea Rodríguez Larreta, sea Massa, sea Alberto Fernández, sea Cristina, seas vos o alguien, el Ujú. insulto hacia el otro no lo avalo. Y, No, no, y por más si es tu supuesto. carta de presentación, porque, digamos, uno lo conoce a través de varios programas. Después puede tener una idea que es discutible y me parece bárbaro, nuevas ideas. Ahora, el insulto de cualquiera, el insulto y hasta el no insulto, porque a veces no es un agravio concretamente, sino es una desacreditación o falta de respeto al otro que a veces es más sutil. Eso digamos, porque la grieta le ha hecho mucho mal y la verdad que la gente está cansada de muchas cosas, entre ellos de que no podamos discutir y sacar alguna conclusión de eso. Va, me parece a mí. Mira, Walter, es un debate que nos llevaría horas,
y es un debate muy complejo porque tiene dos campos, ¿no?, de análisis. El primero, el ético, el programático, el de las ideas, ¿no? Y por el otro, la cuestión que ver con la estrategia política. Claro. Tenemos que, primero, ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? ¿Qué vamos a proponer y cómo lo vamos a proponer? Y además, ¿cómo lo vamos a llevar en la batalla con nuestros adversarios? Y acá tenemos un gran problema, ¿no? Porque la otra vez yo también lo decía en un acto que me asombró muchísimo la convocatoria, no sé, sabes que estuve en la 9 de julio, participé del acto del 8N, Sí. y yo pensaba, ¿no? No quiero hacer analogías históricas que pueden ser chocantes, pero esto es como uno querer estar debatiendo el sexo de los ángeles con alguien que te está, o un adversario que te está disparando con bala de plomo. Es muy complejo esto. Esto es como el debate Churchill-Chamberlain, ¿no? Chamberlain Claro. creyó que a ese señor del bigotito, con estrecharse la mano y firmar un tratado de paz, resolvían la paz, ¿no? Y Churchill decía que para llegar a la paz había que ir a la guerra. ¿Quién tuvo razón? Claro. Chamberlain bajó de un avión con un pacto que no servía de nada, y a los meses Hitler estaba invadiendo Checoslovaquia y Polonia, y Churchill había quedado como un loco. ¿Por qué? Porque gritaba. El problema era que Churchill gritaba, y Churchill estaba diciendo verdades, ¿no? Y el problema era cómo las decía. Entonces es complejo, porque enfrente, por lo menos nosotros, tenemos adversarios que, voy a decir algo que es muy fuerte, no nos matan porque no tienen la oportunidad. Y esto no lo dije yo, lo ha dicho hasta Norma Morandini, por ejemplo, que no creo que nadie la va a acusar de extremista. Norma Morandini dijo: el kirchnerismo y los sectores más radicalizados no nos meten presos y no nos fusilan porque no tienen la oportunidad y porque, entre comillas, no garpa actuar así. Y esto es lo que sucede. Entonces yo me pregunto, si nos están llevando a un nivel de tensión de este lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Mártires tipo Gandhi? ¿No vamos a dejar avasallar, atropellar? A un amigo mío, a Eduardo Presto, lo tuvieron 24 horas preso en un penal en Córdoba por un tuit. No en una comisaría, en un penal con gente condenada, todo por un capricho del doctor Dalbón. Y la pregunta es, ¿nosotros cómo tenemos que responder a eso? Si mañana vienen y me detienen arbitrariamente como hicieron con él, que le rompieron la puerta y simularon una resistencia a la autoridad para poder llevarlo a un penal, ¿cómo tengo que responder yo ante eso? ¿Como Gandhi? No, seguramente no, sobre como todo Cordero que al es Matadero. Esta es la pregunta que me hago, ¿no? Del debate, ¿no? Claro, sobre todo porque es una reacción ante una decisión totalmente injusta. Lo que yo digo es, si lo tuyo es la propuesta, es decir, nada, pero como decís vos, es un debate largo, digamos, es muy complejo. Te lo sí, resumo que más, hay que mira, hacer. te digo cómo me manejaría yo. A mí me llevan la batalla, me la llevan al campo de lo político, la doy en el campo de lo político, con todos los instrumentos legales, constitucionales que existen. La batalla me la quieren llevar al campo de la justicia, quiere decir, quieren judicializar aquello que se debería resolver de la política. Vamos al campo de la justicia y les prestamos batalla ya. Ahora, quieren llevarnos a otros campos de batalla, de mi parte, no me va a temblar el pulso para prestarle batalla ahí también. Y esto es lo que tienen que saber. Y esto es lo que tienen que saber, porque si no, mañana esto va... Y, hace unos años todos decíamos, es imposible que faciliten o que favorezcan la toma de terrenos o que asallen la propiedad privada. ¿Te acordás? Y hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Es imposible que metan presos periodistas, y hoy que estamos viendo. Entonces, nada, esta es mi posición, Álvaro Sicarelli. Pero no es la de ningún otro, es la mía. No, es perfecto y es respetable. Álvaro, te convoco, digamos, a seguir charlando, porque es Será un interesante, placer. me gusta el ida y vuelta, y bueno, hablar de tantos temas que hay de coyuntura que es necesario abordar desde un punto de vista sincero y abierto en todo caso, para que la gente después de última saque tus propias conclusiones. Así que te agradezco tu tiempo y bueno, ya te digo, en serio te convoco para seguir charlando porque me pareció interesante, ¿eh? Walter, agradecido yo y agradecido por sobre todas las cosas que me convocaste sin ningún tipo de censura previa, sin ningún tipo de marcamiento de qué hablar y de qué no hablar. Y esto es muy importante en los tiempos que vivimos, así que sumamente agradecido. Bueno, te agradezco. Te mando un abrazo. Álvaro Sicarelli, analista político y cultural, yo creo que va a ser
candidato, porque me parece que es alguien que por lo menos lo que es la oposición hoy le va a interesar tenerlo en sus listas. Bueno, él estuvo aquí en ¿Qué tal estuve? ¿Qué tal estuve? Con Walter Schmidt. Hasta las 7 de la tarde. Radio con Vos. 89.9. Somos radio. Somos vos.